Bienvenido a la página de nuestra iglesia Misión Cristiana Canaria y gracias por unirse a nosotros para escuchar los mensajes de la Palabra de Dios en estos domingos de verano. El pastor Philippe Chevalet va a compartir 5 meditaciones sobre la epístola del apóstol Santiago. Se trata de una carta explosiva, sin tapujos, que nos hace regresar al auténtico del Evangelio. Estos mensajes van a provocar e incluso molestar, ya que ponen en evidencia las imitaciones, deformaciones e incluso aberraciones que empobrecen y afean el mundo evangélico actual. Con todo ello, descubriremos en los 5 capítulos que tiene esta carta 5 principios extraordinarios y poderosos que marcan la diferencia entre lo auténtico y lo falso. Esta carta de Santiago hemos visto algo a la vez muy simple, a la vez un poquito complicado, porque si no entendemos el contexto que ha sido escrita, pues es un poco complicado. Pero las enseñanzas que nos da Santiago son tan directas y tan, podemos decir casi lógica, ¿no? Que a veces asombra, ¿no? Y podemos decir, ¿cómo es posible que yo no pueda entender estas cosas que son tan simples? Pero no solamente que no las puedo entender, sino que me cuesta tanto ponerlas en práctica. Hemos visto la semana pasada que quién era Santiago, el hermano del Señor, y a quién se dirigía esta carta, a todas las iglesias, es decir, que no es una cuestión de alguien particular, sino todas las iglesias, y en definitiva a todos los cristianos, y a nosotros, específicamente a nosotros. Y hemos visto que en este primer capítulo nos recordó un mensaje a la vez sencillo, pero tan importante y tan directo. Les invito a todos ustedes que no estuvieron aquí la semana pasada, que vayan a la página web nuestra y que buscan, ¿qué pasa ahí? Que buscan en la web lo que se refiere al culto de la semana pasada y lo pueden visionar y pueden ver también lo que ha sido enseñado. La palabra predicación, saben ustedes, en la Biblia, significa algo muy concreto. Algo como poner piedras preciosas en un collar. ¿Conocen ustedes mujeres? Los hombres no es tan frecuente, ¿no? Espero que sí. Pero bueno, las mujeres se ponen collares y ponen perlas ahí. Pulseras, sí. Pulseras, ponen perlas. Y hay algo que hoy en día es muy popular, son las pulseras Pandora. ¿Conocen ustedes esto? Sí. Habéis oído hablar, ¿no? Estas pulseras Pandora, ¿sí? Pues Santiago en su carta nos hace una especie de pulsera con 5 joyas, 5 diamantes, podemos decir, que son sumamente importantes para nosotros conocer, saber y poner en práctica. 5 verdades. Ahora bien, esta moda Pandora, quiero hacer una referencia un poco distinta, ¿no? Está dando millones y millones y millones, casi 2.000 millones de dólares a su propietaria, al que lo inventó, cada año, porque es un negocio tremendo en todo el mundo, es una moda que la gente tiene. Es decir, se compra la pulsera, pero después se pone algo significativo, una joya significativa, no sé, la Torre Eiffel o una joya cualquiera, y uno se la pone. Cada año hay algo más nuevo que viene y uno se la cuelga un poquito así a su mano, ¿no? Y yo creo que es un poquito la imagen de la iglesia hoy en día, ¿no?
cada generación viene con su nueva joya y su nueva historia, como algo nuevo que ha llegado, ¿no? Y uno se lo pone ahí a su pulsera. Es como una manera propia de asimilar la fe, con una verdad que uno captó por ahí, que un predicador lanzó por allá, una nueva moda, una nueva forma de pensar, y uno entonces añade a su collar, a su pulsera, nuevas verdades cada año, y cada año es algo nuevo y hay que dejar el otro al pasado. ¿Saben? La Biblia es algo que ha sido escrito hace 2000 años y es algo inamovible. Las verdades bíblicas están para siempre, no se van a cambiar. Y tenemos que volver continuamente a las verdades básicas de la Biblia. Si no, nos vamos a ir en cualquier fantasía predicada por quien sea. Y hoy es tiempo de volver a la enseñanza de los apóstoles en el tiempo de Jesús, ¿saben? Porque no podemos fabricarnos nuestro propio evangelio a nuestro gusto, nuestro evangelio que se va a adaptar muchas veces a las modas de este mundo. Y entonces las verdades que eran antiguas decimos, bueno, eso era del pasado. Ahora lo que prima, yo qué sé, es la profecía y el apostolado y no sé qué, cualquier moda que haya, que salga otra vez a la palestra y que todo el mundo va cada año a comprar para ver si puede recibir una sensación nueva. No, Santiago nos vuelve a la esencia, nos vuelve a los principios básicos del evangelio auténtico. Hemos visto la vez pasada que puede haber evangelios que no son auténticos, que son falsos, como recordáis esta carta que recibo cada semana. Esta semana he recibido 2 más, ¿no? Estas cartas de gente que me ofrecen millones de dólares porque se van a morir, están en una cama ahí. Si les doy los datos de mi cuenta bancaria, me van a dar estos millones inmediatamente a mi cuenta. Eso es una buena noticia, pero una buena noticia falsa, obviamente, ¿de acuerdo? Es una buena noticia falsa, y les digo que esta semana he recibido 2 cartas de estas. De uno en Inglaterra que está muriéndose, pobrecito, y otro no sé, en África, por ahí también, un hombre lleno de negocio del petróleo, que no sabe qué hacer con sus millones y me los quiere dar, ¿sabes? Interesante, ¿no? Pero bueno, buenas noticias que no son buenas noticias porque son falsas. ¿De acuerdo? Entonces ustedes no vayan en pos de las buenas noticias que les están predicando por ahí, porque muchas de ellas son falsas. Es el momento de volver a la esencia del evangelio, y Santiago es un buen libro para recordarnos la esencia del evangelio y de volver hacia él. Y la vez pasada hemos visto los primeros de estos diamantes, ¿no? que Santiago nos ha presentado. Y sabemos que Santiago fue una de las primeras cartas escritas, y podemos ver en ella que ya desde el comienzo de la iglesia, esta fue confrontada a males y errores, y falsos doctores, y falsos maestros, y falsos profetas, falsos apóstoles. No significa que no haya buenos y buenos apóstoles y buenos profetas, pero ellos desde el comienzo fueron confrontados a falsas doctrinas, falsas enseñanzas, y tuvieron desde el momento básico que escribir y que advertir a los cristianos de que no andaran en estos errores. Y la epístola es una advertencia clara en contra de estos errores, y Santiago no las combate simplemente denunciándolas, sino enseñándonos una vez más el evangelio básico. Y Santiago nos recuerda entonces estas verdades básicas. La semana pasada hemos visto la primera, ¿recordáis? Primero dijo que para volver al evangelio auténtico, es el capítulo 1, a escuchar la palabra de Dios y poner en práctica la palabra de Dios. Parece tan simple eso, ¿verdad? ¿Quién va a decir lo contrario? ¿Quién va a decir, hay que escuchar pero no hay que hacer lo que hace? Como dice, escucha lo que te digo pero no haga lo que hago, ¿no? Obviamente es una contradicción. Y hemos visto la vez pasada cómo estas personas que se miran en un espejo, que ven en el evangelio lo que tienen que hacer, lo que tienen que cortar, lo que tienen que actuar de forma concreta y directa,
pero que después se van y siguen siendo los mismos. ¿Por qué? Porque no toman la decisión de obedecer a lo que la palabra de Dios les dice. Es una torta que Santiago nos da a todos, ¿no es así? Tan simple es eso. Despiértate, cristiano, despiértate y empieza a ver lo que Dios dice en su palabra y haz lo que Dios dice que tienes que hacer. Primer punto, primera joya en tu bracelete, ¿no? Es una verdad, como un templo, como dice el otro, como decimos aquí, ¿no? Como la copa de un pino, dice la Eurocanaria. ¿Sí? Para volver al cristianismo auténtico, lo primero es escuchar y practicar lo que Dios dice. Es todo un programa de obediencia a Dios. La palabra que es como un espejo es la que podemos ver cómo somos, en la que podemos ver cómo somos, cómo actuamos y donde vemos nuestros defectos, nuestros pecados, pero también donde podemos ver cómo Dios es, lo que Dios quiere, lo que Dios nos invita a hacer, y ante todo nos invita a tomar una decisión de obediencia, porque la obediencia a la palabra de Dios transforma nuestras vidas. Es lo que transforma, no el conocimiento de la palabra de Dios. El conocimiento de la palabra no transforma nada, solo es un conocimiento, pero la obediencia a lo que hemos recibido de parte de Dios efectúa una transformación en nuestras vidas. ¿Quién dice amén a esto? Amén. Díganos, no tengáis así, preparo en decirlo si estáis de acuerdo conmigo. ¿Eh? Como que sí, que vamos. Pero no solamente decir estoy de acuerdo, sino que lo voy a hacer. Voy a obedecer, amén. Eso es. Así que la palabra de Dios es como un espejo. En el capítulo 2 nos enseña algo más. Nos enseña a que tenemos que examinar y evaluar nuestra fe para que sea enriquecido y que pueda ser levantada nuestra fe, que pueda crecer. Habla de un progreso en la fe, ¿verdad? La fe no es algo que uno recibe. Bueno, sabemos que la fe es algo que es un don de Dios, pero que tenemos que cultivarla para hacerla crecer. Es un camino de andar, no es hemos llegado. Nunca hemos llegado, pero tenemos que caminar y andar y crecer. Por eso es necesario a veces evaluar y decir, oye, mi fe, ¿cómo va? No solamente mi estado de confianza en Dios, porque seguro que si estáis aquí todos estáis confiados en Dios, en Jesús, que dio su vida por nosotros, pero ¿cómo se manifiesta esta fe en hechos concretos en mi propia vida? Santiago no nos habla de perfección, sino de progresión o de crecimiento. La perfección ya la tenemos por la fe en Jesús. Él es nuestra perfección, ¿no es así? Él ha hecho todo, y cuando Cristo te ha perdonado todo, lo pasado, lo presente y el futuro también. Y cuando dice, yo te he perdonado, te hice justo. Si te mueres en este momento como creyente en Cristo y como que te has apropiado del perdón de Cristo, puedes presentarte delante de Dios y decirle, como dice Pablo, papaíto. Es decir, que soy miembro de tu familia, que sea un miembro bueno o malo, soy miembro de tu familia y soy justificado, declarado justo delante de Dios. Y eso es extraordinario, eso es un don de Dios. Es un regalo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? Así que la perfección ya la tenemos por la fe. Pero toda la Biblia nos enseña que desde el momento que tenemos esta seguridad de la perfección, tenemos que empezar a caminar hacia ella. Y este camino es el camino de la santificación. Es el camino de la progresión en Cristo. Y Santiago nos llama a progresar en la fe, recordándonos una segunda verdad fundamental que vamos a ver hoy, un segundo joya que podemos colgar aquí si simplemente no solamente creemos en ello, sino que vamos a caminar en ello. Y dice así, en Santiago 2, de 14 a 17, ¿de qué sirve, hermanos míos? ¿Qué pregunta es esta, no? ¿De qué sirve? Si alguno dice que tiene fe, pero no tiene
obras. ¿Acaso puede esa fe salvarle? Si un hermano o un hermano no tienen ropa y carece del sustento diario, y uno de vosotros le dice, id en paz, calentaos, saciaos, iros a Dionis que les dará comida, tranquilo. Pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué se sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, ¿está como? Muerto. ¿Qué está diciendo Santiago ahí? ¿Qué está diciendo? La fe sin las obras que la acompaña está muerta. Es muerta. No sirve para nada. Esta declaración de Santiago hizo dudar muchos teólogos, estudiantes sinceros de la Biblia, ¿verdad? Durante siglos, sobre si Santiago estaba contradiciendo a lo que predicaba y enseñaba Pablo. Porque si leemos a Pablo, vemos que todo su enfoque sobre la fe, dice la salvación por la fe, no por las obras. Sois salvo por la fe, no por las obras que podéis hacer. Y especialmente desde la Reforma Protestante vemos que ha sido lanzado este mensaje de Pablo con toda firmeza, y tenemos que seguir hablando con toda firmeza de eso, de que la salvación se recibe por gracia. Y cuando hablamos de gracia, hablamos de gratuidad, de generosidad de parte de Dios, de don de Dios, de un regalo que Dios te da, y no por las obras que tú puedes hacer. Y vemos ahí, si leemos justamente en Efesios, escrito por Pablo, dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esta primera parte del versículo, muchas veces nosotros nos paramos ahí, somos salvos por la fe, gloria a Dios por ello, y todos contentos, y nos podemos ir a casa tranquilos, porque creemos en Cristo que nos ha salvado, que dio su vida por nosotros, que lo ha cumplido todo en la cruz. Y cuando depositamos nuestra confianza en ello, cuando decimos, Señor, reconozco que soy pecador perdido, pero tú has hecho provisión por ello, y entonces yo creo en ello. Y la Biblia dice, ahora tú no eres más un extranjero, eres un miembro de la familia de Dios. Y eso es una doctrina fundamental a la cual nosotros tenemos que agarrarnos continuamente. Somos salvos por la fe. Pero ¿por qué entonces hay una diferencia entre lo que dice Santiago y Pablo? Obviamente que no la hay, porque en la Biblia no hay contradicción, solamente son cosas aparentes, que cuando la leemos y no entendemos muy bien, podemos encontrarnos con contradicciones, pero no son tales contradicciones, todo lo contrario, son cosas que se añaden una a otra. Tenemos que saber que nunca hay contradicción en la Biblia, y el mensaje que nos transmite Pablo y Santiago es un mensaje diferente porque se encuentra en situaciones diferentes, en momentos diferentes. Podemos decir, combaten enemigos diferentes. Durante toda su vida Pablo se enfrentó a los judíos, que querían añadir a la fe en Jesucristo una serie de normas, de preceptos, y decían que si no se cumplen estas normas, uno no podía obtener la salvación. ¿De acuerdo? Y eso eran los judaizantes, los judíos que se habían convertido en el Evangelio, decían, sí, ahora tenemos que creer que Jesús nos ha perdonado, pero tenemos que ser circuncidados, tenemos que cumplir todas las leyes del Antiguo Testamento y todos los ritos que se hacían, y etcétera, etcétera, etcétera. Y Pablo estaba totalmente luchando en contra de eso. Dice, no, solo la fe salva. Únicamente la fe salva. Y este pensamiento ha sido central también, podemos ver, en la Iglesia Católica Romana, que ha enseñado a sus fieles normas y ritos que hay que cumplir
sin los cuales uno no puede entrar en el cielo. Por eso le preguntas a un católico romano sincero, dice, ¿tú vas a ir al cielo? Dice, espero que sí. Nunca se sabe del todo, ¿no? Si ha cumplido todas las cosas que hay que hacer. Entonces nunca tiene esta seguridad de la plena salvación en Cristo Jesús. Esto muchas veces lo hemos visto y hemos preguntado. Y no es por su falta de sinceridad, es su falta de seguridad. En este caso. ¿Entendemos eso? Y empezando por el bautismo, entonces dicen, no, tenían que ser bautizados. Entonces cogían, ahí ustedes los sudamericanos lo sabrán por la historia, ¿verdad? Como los católicos han llegado, han cogido a la gente por el cogote con una espada debajo del cuello y les han dicho, si no te bautizo, te corto el cogote. Es un poco como hacen los musulmanes hoy en día, ¿no? Y entonces estamos así. Y la gente se hacía bautizar inmediatamente, y a veces se hacía bautizar, incluso si no creían, estaban salvos. Para los católicos. ¿A qué nivel de aberraciones hemos llegado, no? Y se ha llegado a través de la historia, justamente pensando que por los ritos y por las obras se podía ser salvo. Pablo está en contra de ello, naturalmente, y defiende esta tesis totalmente, continuamente. Pero no significa que Santiago estuviera en contra de ello, todo lo contrario. Vemos que Santiago está hablando de otras cosas, está refiriéndose a otras cosas. Y vemos que también en muchas iglesias protestantes, incluso evangélicas, se ha caído en lo mismo. Muchas veces hay una especie de legalismo, ¿no?, que se introduce dentro de las iglesias. Hay que merecer la salvación, y eso es un error. La salvación es inmerecida, no se compra, no es una deuda que podemos saldar. A veces tú amas a tu hijo, le das un regalo, dices, mira, te doy este regalo, tal, te lo doy. Y tu hijo dice, ay, gracias, gracias. Mira, voy a trabajar la próxima semana y te voy a devolver €1. ¿Cómo no te lo tomarías tú? Pero ¿para qué me va a devolver €1 si te lo he regalado, te lo he dado? No tienes que devolverme nada. Que tú me aprecies, que tú me ames, por eso me parece bien, pero que tú empiezas a devolverme, esto significa que quieres comprar este regalo con tus obras. Así que Cristo lo hizo todo en la cruz y no tenemos que devolverle nada, sino aceptarlo como un regalo. Y decir, gracias Señor por el don de tu vida en la cruz. Y las consecuencias de eso es que ahora mi amor va a ser tan grande hacia ti que me voy a dar a mí mismo por ti. Eso es lo que dice Santiago. Y cuando habla de una fe viva, dice que las consecuencias del perdón de Cristo en nosotros, del amor de Cristo en nosotros, nos tiene que llevar a una reacción no de pagarle, sino de entregarnos a Él. Las obras son una consecuencia de la salvación. ¿Entendemos? Nos habla de las obras que siguen a la salvación, no de las obras que conducen a la salvación. Hay una claridad en esto, ¿no? Pablo también lo declara en este pasaje. Somos creados para hacer buenas obras, dice la segunda parte. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Es decir, desde el momento que tú crees que eres perdonado, que has recibido la vida de Cristo en nosotros, la vida auténtica del cristiano le va a llevar a hacer obras. Y si no hace obras es que su fe está muerta. ¿Entendemos eso? En el falso cristianismo la salvación viene por lo que haces. Yo hago, entonces Dios me va a salvar. Eso es falso. En el cristianismo auténtico, los que hacemos provienen de lo que somos. Fuimos injertados en la vid, dice Cristo. Cristo explicó eso a sus discípulos. Fuiste injertado en la vida para llevar frutos. La salvación es creer en lo que Cristo hizo y obedecerle. Las obras es creer a Cristo y amarle con pasión
y amar a las personas con pasión como Él lo hizo, lo que nos va a llevar a actuar de forma a través de las obras que Él ha preparado por nosotros. Así que Santiago advierte a los cristianos de su época sobre las imitaciones, sobre un falso cristianismo, que podrán ser salvos pensando así. Pronto van a venir una terrible persecución sobre esta iglesia de los primeros tiempos. Los que se dicen cristianos no van a poder resistir en su fe, porque viene una tremenda persecución sobre la iglesia. Pero si realmente tienen a Cristo en ellos, Él es más grande y más fuerte que todas las persecuciones que les puede venir encima. Y eso es extraordinario, ¿saben? Y cuando hablamos de persecución, siempre pensamos que eso es del pasado, eso es del tiempo de las hogueras y de la Santa Inquisición, o pensamos que es en el tiempo de los apóstoles, no lo sé. ¿Saben ustedes que nunca como antes la iglesia de Jesucristo ha sido perseguido como hoy en día? En febrero hemos visto esta noticia por las televisiones. Es simplemente un pequeño inciso sobre lo que se está pasando hoy en día. Pasó en Egipto por este grupo de cristianos coptos. Los cristianos coptos son cristianos que son descendientes directamente de una predicación de los apóstoles en esta región del mundo, en Egipto, en el sur, probablemente en África también. Y son gente, por ser cristiano, han sido arrestados por las milicias de estos musulmanes fanáticos de ISIS y fueron degollados públicamente ahí en la playa. Y fueron llevados estas imágenes por televisión. Y saben, lo más increíble de esta historia es que aquí apenas hemos sabido de ello, apenas lo hemos visto, más bien lo hemos visto más por internet que por las televisiones de la primera, la segunda y todas las otras. Como que el mundo occidental quiere ignorar esto, quiere pasar de lado de eso. Eso pasó en el mes de febrero de este año, no hace tanto tiempo. Si vemos por internet encontramos que hay noticias todos los días de cosas semejantes. Antes de ayer he visto una fotografía de un templo del Ejército de Salvación en Nigeria que ha sido totalmente quemado en su interior. En el mes de mayo creo que fue así, había un montón de cristianos quemados, tirados en el suelo, se veía por todas partes. Una persecución horrorosa, terrible, ¿saben? Y decían estas noticias en Egipto, porque sí pasó por la televisión en Egipto, parece ser que un embajador contó eso a un pastor, y dice, sí, en Egipto se ha sabido mucho y ha conmovido a todo el país, y todo el país vio de qué clase de cristiano era hecho esta gente, y sus familiares, porque hacían entrevistas a los familiares, y cómo se siente, dice, nosotros somos miembros del reino de Dios, y el reino de Dios perdona, el reino de Dios no va en plan vengarse, ¿sabes? Y después parecía que en la televisión se oía, porque hay sonido a esta historia, ¿no? Y se oía realmente las maldiciones hechas por esta gente a la hora de matarles, pero también los gritos de estos personajes que son matados, diciendo, Señor, perdónales, no saben lo que están haciendo. Empleando la misma palabra que el Señor Jesús a la hora de morir en la cruz. Eso no ha aparecido en ningún periódico, ninguna televisión aquí en Occidente, pero en Egipto sí, eso ha conmovido literalmente. ¿Saben? Podemos darle un aplauso a estos cristianos. Podemos darle un aplauso de verdad. Estos sí que son lo que dicen ser. Estos sí que son lo que dicen ser. Dispuesto a todo. ¿Saben? El Evangelio verdadero nos conduce a hacer esto. El Evangelio verdadero nos conduce a ello. El cristianismo que vive un cristianismo auténtico, que conoce a Jesús de verdad,
Es un cristianismo dispuesto a todo. Entonces, cuando Santiago nos dice tenemos que examinar nuestra fe, ¿podemos hacer lo mismo esta mañana? ¿Cómo está mi fe entonces? ¿Estás dispuesto a todo por Cristo? ¿Dispuesto a declarar a Cristo delante de estos fanáticos? Aquí sentado es un poco fácil de decir, sí, lo haré, claro, ¿no? ¿A declarar a Cristo delante de los burladores? Delante de estos indiferentes que hay en esta sociedad también, la nuestra. Delante de mis compañeros de trabajo. Habéis visto que voy bajando un poco de nivel. A veces ni somos capaces de declararnos cristianos delante de los compañeros de trabajo. ¿Cómo vamos a hacerlo delante de esta gente? Cuando llegan a nuestra puerta, quién sabe. Ojalá nunca llegan, pero podría ser, ¿verdad? Examina mi fe, entonces. Examinar y evaluar para enriquecer nuestra fe. En Santiago capítulo 2 dice, en el versículo 1 a 3, habla de una fe sin preferencias, sin prejuicio, pero con la perspectiva de Dios. Vamos a verlo dentro de un momentito. Una fe que viene a ser prueba de vida. La prueba de que realmente tenemos fe, la prueba de que somos vivos en Cristo Jesús, nos lleva a cometer obras. Una fe por la cual sea nuestro pasado, cada persona puede ser llamado amigos de Dios. Es el resumen de este capítulo 2. Primero, una fe sin preferencia, sin prejuicio. La fe auténtica no hace distinciones, dice Santiago. ¿Habéis leído esto, no? Tenemos que entender que en la época había grandes diferencias en la sociedad entre la gente. Había clases, había una élite religiosa especialmente, y había rango después, ¿no? En toda la sociedad. Y al final pues estaban los pariá y los que están tirados en la calle, y etcétera. Y Santiago en su primera parte de este capítulo habla de eso. Hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, le dais atención especial al que lleva la ropa lujosa y decís, tú siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre decís, tú estate ahí de pie, o siéntate junto a mi estrado. Parece una evidencia, ¿no? Una cosa totalmente lógica. Y podemos entender que en la época pues sí había castas, había momentos, entonces había que darle honor a uno y deshonor al otro, y en fin, etcétera. Eso ha llevado al hinduismo también. Conocéis la religión hindú, que no solamente promueve estas castas, sino que las predicas y las anuncias como reglas, ¿no? Como algo proveniente de Dios. Entonces están los que están cerca de Dios y los pariá que están en la calle, que son peor que los animales. A veces son las vacas sagradas más tomado en consideración que las propias personas que están muriéndose de hambre en la calle. ¿De acuerdo? Y obviamente con la llegada del Evangelio tenemos una transformación de esta idea totalmente, como se dice, cuando el Espíritu Santo llega, echa por tierra a todo este fenómeno de jerarquía. Y ahí sí que podemos decir amén, ¿no? ¿Saben? Santiago les dice, imaginad que en su iglesia un tal Ronaldo, que llega con su Ferrari ahí delante, le da la llave a Nino ahí, dice, Nino, vete a aparcar mi Ferrari que voy a ir al culto. Ahora viene mi mujer con un Mercedes descapotable, tú también le vas a, ¿me entiendes? Y Nino abre la puerta y dice, ven, siéntate ahí, hombre, y todo el mundo lo mira, está Ronaldo con nosotros. Sí. Y dice Santiago, dice, no, pero después viene fulano tal que está tirado en la esquina y que huele mal, que tiene un perro ahí, que también no es cristiano el perro, fíjate, que quiere entrar y tiene una cresta ahí, y tiene unos colores raros, ¿no? Tiene unos anillos que mejor no saber dónde los ha puesto también, porque los que ves ya son feos, pero los que no ves, peor todavía, ¿no?
quiere entrar, quiere meterse, ¿no? Es lo que está diciendo Santiago, en definitiva. Inmediatamente en nuestro corazón ponemos preferencia, ¿no es así? Y dice, si soy de Cristo no puedes hacer así, ¿saben? Hay que ser diferente. Porque cuando Cristo vino, echó por tierra toda la diferencia entre los seres humanos. Y todos somos iguales. Mujeres, hombres, venezolanos, españoles. Sí, es serio eso, ¿saben? Yo cuando llegué aquí vine como suizo. Entonces, la gente decía, tú eres suizo, qué bien, bienvenida. Y el que dice que no, yo vengo de Honduras. Pero mira así. Paraguay, Suizo, ¿no es así? Hasta eso somos tan terribles. Y David dice, no, ya no hay nada, no hay diferencia. Uno viene y dice, acabo de salir de la cárcel. Bienvenido, hombre, vente, siéntate a la primera plaza. Acabo de... ¿Me entendéis lo que quiero decir? Es que delante de Cristo, es Santiago lo que lo dice. Primera lección, ahora somos de Cristo y no hay diferencia entre nosotros, ninguna. Todos somos seres pecadores que hemos recibido la gracia de Cristo en nosotros. Y somos todos iguales delante de Dios. Y eso es extraordinario. Y eso es una revolución que vino el día de Pentecostés, cuando los discípulos recibieron el Espíritu de Dios y que salieron a la calle y empezaron a hablar a todo el mundo. No les importó si eran mujeres, si eran bárbaros, si eran judíos o si eran lo que sea. Todos somos seres humanos delante de Cristo y Cristo ha muerto por el peor de nosotros. Gloria a Él. Y no hay diferencia ninguna de entre nosotros, no hay casta, no hay clases, no hay rango. No hay, en este sentido no hay apóstoles, no hay, ¿cómo se dice? Profetas y no sé qué. Pablo habla de estas funciones que son diferentes, pero no habla de diferencia de jerarquía. Habla de diferencia de funciones, que es otra cosa. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Y Santiago empieza por meter el puño en la mesa y dice, hey, que no haya entre vosotros distinciones en vuestros corazones. ¿Vale? Lo peor es creer que como cristianos somos mejores y más que los demás. Los desvalorizados, los marginados, los pobres, los extranjeros, los problemáticos deberían de recibir el mismo honor y amor que cualquier de estos famosos. Y los vemos con los ojos de Dios. Cuando empezamos a mirar las cosas con los ojos de Dios, vemos algo así. Vemos que todos somos amados por Cristo, de la misma manera. Y cuando no es así, entonces nuestra fe está muerta. La fe auténtica nos lleva a ver a las personas de manera diferente, como Dios las ve. La fe auténtica tiene como obra una visión diferente del mundo y de los que se pierden y lleva a la acción. La fe auténtica lleva nuestros ojos hacia los que necesitan la acción de Dios. No hay distinciones entre el color de piel, de país, de proveniencia, de riqueza, de lo que ha sido su pasado. Como algo dice, yo salgo de la cárcel, enseguida dice, habrá que ver, ¿no? O de lo que estoy metido actualmente. Puede ser que uno esté en una situación desastrosa en este momento. No hay distinción sobre los pecados que uno haya cometido antes de ser cristiano y después de serlo tampoco. No debe de haber distinciones, porque Dios perdona, cambia, transforma y nos hace todos iguales. Hijos suyos, hijos de reyes. ¡Wow! ¡Qué fantástico es eso!, ¿no? No hay distinciones. Entonces, este lugar debe de ser un lugar sin juicio, sin distinciones entre las personas, porque es el templo de Dios. Diga amén. Voy a rechazar todo tipo de distinciones. Y Santiago nos llama a dejar de hacer distinciones, pero también nos llama para traducir esto en hechos.
la obra de fe, o la obra producida por la fe, porque creo en Cristo, creo que soy bendecido y soy limpio delante de Cristo, entonces yo creo que eso lo puede ser cualquiera de que viene aquí. Y voy a hacer todo mi posible para que así sea, porque en su tiempo muchos cristianos habían entendido esto de las igualdades, pero tampoco actuaban en consecuencia. Santiago empieza una palabra precisa para denunciar esto dentro de la iglesia. Habla de, cuando dice distinciones, hecho distinciones, ¿no? Esta manera de hacer o de pensar sobre las personas que son distintos. Bueno, este está, pero este está, ya no. Habla de una palabra que dice atimazo, que significa literalmente guardar en. En este sentido es el caso de guardar en deshonra, ¿no? Guardar a una persona en su situación de inferioridad, guardar en su casta inferior. Y eso dice, no se puede hacer. Tenemos que romper eso. No solo por maldad, sino que es una intención perversa de creerse superior a otros. Porque este cayó, porque este cometió un adulterio, porque este es así, lo marginamos y le consideramos inferior. El Espíritu de Dios es bien diferente, ¿sabe? Él quiere tomar a la persona y llevarla a una vida transformada. Una vida que va a ser transformada, que su historia será diferente después. La fe auténtica se traduce con obras que son pruebas de vida. Comprueba que tienes vida. Tu actitud y tu manera de ser y de hacer va a demostrar que tú tienes la vida en Cristo en ti. Eso es automático, ¿no crees? Por eso dice Santiago, en el versículo 14 a 16, no solo en palabras, que no sean solamente vuestras palabras que actúan, sino vuestras obras, que demuestran lo que penséis y lo que hacéis. Dice, no se refiere al pasado, veremos, no es un don o un llamado particular, no es el reconocimiento pasivo de un sistema de pensamiento, doctrina o filosofía cristiana. Yo puedo tener una convicción en mi mente, en mi corazón, pero después actuar de forma totalmente diferente. Entonces, ¿a qué sirve que crea yo una cosa y que después haga otra cosa? Es lo que dice. Ven el capítulo 2 y léenlo con atención y veréis. Santiago toma ejemplo de una situación tan clásica. ¿De qué sirve, hermano mío, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esta fe salvarle? Si un hermano o un hermano no tiene ropa y carecen de sustento diario, uno de vosotros le dice, id en paz, calentaros, saciaros, pero no le deis lo necesario para su cuerpo. ¿De qué sirve? Así también la fe por sí mismo, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Tú te ocupas de los pobres y yo me ocupo de otra cosa. ¿No somos así muchas veces? Eso es lo tuyo, ¿no? Pero lo mío es la investigación bíblica, ¿vale? Está bien. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien, ¿eh? Como eso los teólogos. Yo creo que Dios es uno, Espíritu Santo, Hijo de Dios, es una cosa, vale, haces bien, dice ahí, pero dice, también los demonios no creen, no te has inventado nada, los demonios saben muy bien las cosas, pero si tú crees y no actúas en consecuencia, ¿a qué te sirve? Tu fe está muerta. ¿Sabe? El ejemplo de Santiago se sitúa en lo social, en este caso. Podría ser de ámbito muy diferente, pero lo que denuncia Santiago es válido para cualquier situación. Una fe sin obra es una fe muerta. Uno puede decir que tiene fe, como dice ahí, los demonios también las tienen, pero si no es acompañada por obra, la fe es inútil, muerta. Muchos conocemos el mensaje de Dios, conocemos el mensaje del amor de Dios y seguimos igual años tras años. Hay adoradores, pero que viven en el adulterio. Hay gente que enseña en la iglesia, pero maltratan a su esposa.
Dicen amar a Jesús, pero atacan a su iglesia, la critican, se separan de la comunidad cristiana, tantos cristianos solitarios por ahí, yo no voy a la iglesia, ¿cómo? Santiago nos recuerda que la fe auténtica se traduce con obras de justicia, frutos de una relación auténtica con la vida de Cristo. No son solo palabras, son hechos, son obras en la vida de uno que glorifiquen al que la ha salvado. Las obras que tú haces glorifican a Dios. Uno puede creer en la generosidad, decir, hay que ser generoso. Y después, a la hora de verdad, no serlo en absoluto. Uno puede creer en el perdón sin perdonar. No son los frutos que dan la vida a un árbol. Es lo contrario, ¿no? Si ponemos así, es una fotografía ahí del campo de Suiza, ahí en mi tierra, en mi casa, incluso, en mi antigua casa, mis hermanos. Tienen como 6.000 árboles de estos. Y yo cuando ves los frutos ahí, te quedas maravillado por la belleza de estos árboles llenos de manzanas, llenos de fruta. Pero no es el fruto que da vida al árbol. Es lo contrario, ¿no? Es el árbol que da fruto, que da vida a la fruta. Entonces la fe no es tus obras que van a dar vida a tu fe, sino lo contrario, es tu fe que va a dar vida a tus frutas. Y es lo que enseña Santiago en este caso, igual que Pablo también. El árbol que da vida y fruta. Es una verdad, en verdad tan simple que Dios a través de Santiago nos recuerda esta mañana y nos va a enseñar una verdad suplementaria para terminar. Dice aquí al final del capítulo, toma el ejemplo de Abraham y de Rahab. ¿Quién conoce a Rahab? Uno. Muy bien, mi niña. 2, 3. Ya, de repente se les hizo la luz a algunos, ¿no? Sí. 2 personas completamente diferentes que Santiago va a tomar como ejemplo, ¿no? 2 personas completamente diferentes que han creído y que han demostrado esta creencia con hechos concretos. Solemos hacer una diferencia notoria entre ellos, pero Santiago los pone en el mismo rango, ¿no? Santiago los mete en el mismo rango de héroes de la fe porque pusieron su fe en acción. Demostraron tener fe en lo que hicieron. El problema de muchos es que dicen tener fe, pero nunca entran en las obras que Dios les ha preparado. Dicen tener fe, pero es una fe orientada sobre sí mismo, en búsqueda de una satisfacción personal. Entonces hay personas así, hay matrimonios así, hay familias así, hay iglesias así, que dicen, tenemos fe, Señor, tenemos fe que tú nos vas a solucionar este problema. Pero no hemos entendido que la fe verdadera y auténtica nos conduce en obras. Y una familia, un hombre, una persona que sea soltero, que esté casado, que no tiene como propósito realmente servir a Dios de verdad en todo lo que hace, tiene su fe muerta. Y es lo que está diciendo de Abraham. De Abraham, fíjate, no solamente tuvo fe, pero después empezó a caminar. Se levantó con su familia, se puso en marcha y no vio nada años tras años, no ha visto nada de las promesas de Dios y sin embargo siguió caminando. Y dice, y fíjate la prostituta Rahab, ¿no? Hizo lo mismo. Le dijeron, pon una señalización en tu puerta y pusieron algo rojo ahí, ¿eh? Eso como la salida de Egipto, ¿no? Es como si dices, yo confío que esto me va a proteger, confío que la sangre de Cristo me va a proteger. Entonces cuando vino el momento de la verdad, lo puso y fue firme en su fe. Y todo se derrumbó alrededor de ella, pero ella fue salva. Y vino a ser la bisabuela, no sé qué, de Cristo después. ¿Eh? Entrar en la prostituta. Y como dice el otro, nosotros cantamos la canción
el Papa Abraham tenía hijos, y estos hijos, no sé qué, ¿conocen la canción? ¿Habéis oído? O sea, está como Bachero, ¿no? ¿Tú sabes cómo? Y estos hijos, no, y yo soy uno de ellos, al final de todo decimos eso, ¿no? Pero no cantamos nosotros, la prostituta tiene clientes, y de estos clientes soy yo, no sé qué. No cantamos eso. ¿Por qué? Porque le poseemos una cruz en su pasado. Wow. Y está marcado para toda la vida. En el tiempo de ellos también. Habrá mucho de Abraham, pero nunca de la prostituta Abraham, que era también abuela de Jesús. Pero para Dios no hay diferencia. Para Dios son todos iguales. Y para Dios tú, cual sea tu pasado, cual sea tu presente, como dice, cual sea tu pasado, olvídate porque Cristo te ama igual. Tener fe, pero esta fe está muerta porque no es acompañada por obras. Entonces las parejas que dicen que tienen fe, que todo va bien si tenemos fe, lo que sea, pero sus anhelos, sus convicciones, sus deseos siempre es acumular cosas, es hacer que las cosas vayan bien, es buscar su propia satisfacción en todo. Entonces están, como dice Santiago, puestos en una situación de peligro. Y lo veremos en otro capítulo. Están en situación de peligros porque lo que buscan es su propia satisfacción, son sus propias obras para satisfacer a sí mismo. Y no son obras de fe que van al servicio de los demás. Dios ha dado su vida en Jesucristo y se ha dado por completo por nosotros. Y la verdadera fe nos lleva a lo mismo. Y tendrá sentido tu vida cuando empezarás a andar en las obras que Dios ha preparado para ti. Y tendrá sentido tu matrimonio cuando empezarás a entrar en las obras que Dios ha preparado para ti. Y es así. Y si no entras en las obras, tu fe está muerta. Y serás pronto atacado y derrotado. Esta mañana que el Señor nos bendiga y nos haga entender esto de forma concreta. Ser amigos de Dios, cual sea nuestro pasado o nuestra situación, porque somos justificados, declarados justos, cuando ponemos nuestra fe en acción concreta, cuando decimos yo creo en ti Jesús, creo en tu perdón, por eso ahora quiero servirte, dime lo que tengo que hacer. Y quizá para muchos de nosotros tenemos que estar aquí el martes por la mañana, descargar un camión de comida que viene por aquí. Amén, estaré aquí, sí. O lo que sea, da igual lo que tenemos que hacer en el nombre del Señor Jesús, que todo lo podemos hacer porque amamos a Cristo que ha dado su vida por nosotros. ¿No es así? Que Dios les bendiga. Vamos a terminar este momento y que esta mañana...